tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este tercer domingo de Pascua. Las intenciones para la Santa Misa es para que Dios nos cuide y termine con la pandemia en el mundo, por todos los enfermos de COVID, para que pronto se recuperen, por todas las familias que han perdido algún familiar, para que Dios les dé consuelo, para que Dios cuide a todos los profesionales de la salud, doctores, enfermeras y gente, camilleros, todos ellos, para que los proteja. Pedimos por todos nuestros sacerdotes para que Dios los cuide y les dé todas sus necesidades. Pedimos para que esta crisis económica sea pasajera y que cuide de todos nuestros trabajos, y todos aquellos que lo han perdido pronto puedan recuperarlo. Te pedimos por todas las personas que están pasando hambre para que pronto puedan solucionar esta situación. Por el embarazo de Gaby Tenorio, por la hermana María, por la familia Elizondo García, por la familia Vela Dávila, por los aniversarios y cumpleaños de Elba Magdalena Martínez, Claudia Catalina, Marcela Moreno, Alejandra Marroquín, Ana Lilia Yaca, Ana Laura Montemayor. Por nuestros hermanos enfermos, Jorge Carrizales, Gustavo Tenorio, Jorge Vela, Hernán Muñoz, Vicente Lozano, Susana Cecilia de la Garza, y por nuestros hermanos difuntos, Juan Antonio de la Garza, Pablo Gavilanes del Río, Gabriela y Leonor García. Iniciemos nuestra ceremonia. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Vamos a ofrecerla por las intenciones que escuchamos, también por todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, por todas sus intenciones, tanto materiales como espirituales. En un momento de silencio, pongámonos frente a Dios y a solas con Él en nuestra conciencia, pidámosle perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesús, Cordero de Dios, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú eres el Salvador. Con el Espíritu Santo en la unidad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él era a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no le fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió el Padre del Espíritu Santo prometido a él, y él lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia.
Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?
Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en este Evangelio un pasaje muy conocido por todos nosotros, que ha sido motivo de muchas reflexiones. Recuerdo que el Papa Benedicto hizo una reflexión muy hermosa también acerca de este pasaje del camino de Emaús. Yo creo que este pasaje es un pasaje que entra perfectamente en la historia y en la vida de todo ser humano. Todos tenemos nuestro viaje a Emaús. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida y seguiremos experimentando seguramente pues momentos de desesperanza, momentos de tristeza, momentos de aparente fracaso. Estos discípulos iban desilusionados. Todas aquellas esperanzas que ellos tenían en Jesús parecía que habían terminado en el fracaso, en la muerte de Jesús. Parecía que se había quedado en el sepulcro todas esas esperanzas, todo ese optimismo. Iban pues muy apesumbrados, iban muy tristes, iban desilusionados de regreso a Emaús. Es decir, habían tomado el camino precisamente del fracaso. Habían tomado el camino de abandonar todos los sueños que habían tenido, todas esas esperanzas. En primer lugar, tenemos que ver primero cuáles son nuestras esperanzas fallidas. Cuando nosotros esperamos algo que en ocasiones no es lo conveniente para nosotros o es algo que está más abajo de lo que nosotros deberíamos de esperar. Los planes de Dios, las esperanzas del cielo, como diría San Juan de la Cruz, es algo que nos lleva a mirar un horizonte que está por encima de las puras expectativas humanas. Si nosotros nos quedamos solamente con expectativas humanas, jamás se van a cumplir, jamás van a colmar nuestro corazón, jamás van a darnos la satisfacción que nosotros buscamos ni la felicidad. Las puras expectativas humanas, sin contar con el plan de Dios, terminan siempre en el fracaso, terminan en la desesperación, terminan en el pesimismo. Estos apóstoles o estos discípulos no habían comprendido todavía lo que Jesús les estaba ofreciendo antes de su crucifixión. Ellos, ¿qué era lo que esperaban? Esperaban la victoria del pueblo de Israel. Veían a Jesús como un caudillo, veían a Jesús como un gran guerrero que venía a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, en este caso de los romanos, ¿sí? Esas eran sus expectativas. No habían comprendido el mensaje de Jesús, que venía a darnos una visión más alta, más grande de lo que ellos mismos estaban esperando. Jesús ofrecía una trascendencia. Jesús ofrecía una libertad, sí, pero no solamente una libertad física, sino una libertad espiritual. Ofrecía una victoria, sí, pero no solamente contra los poderes enemigos de quienes los gobernaban, sino con uno mismo y contra el pecado. Eso era lo que Jesús ofrecía, algo que iba más allá del horizonte solamente humano. Y ellos no lo comprendían, por eso pensaron que había terminado todo en fracaso. Y entonces decidieron regresar pues a sus antiguas ocupaciones,
con esa desilusión. El ser humano también nos enfrentamos en ocasiones a esas desesperanzas, y muchas ocasiones es porque no hemos levantado nuestros ojos hacia lo alto, hacia el cielo, sino que nada más nuestras expectativas son plenamente humanas. Cuando nosotros solamente nos preocupamos por nuestro bienestar físico, por nuestro bienestar económico, por nuestro bienestar social, que es muy bueno y que tenemos que ocuparnos, pero solamente nos quedamos en eso, no vamos a alcanzar esa realización y esa plenitud y esa trascendencia. Tenemos que buscar el proyecto de Dios que va más allá de todas estas cuestiones puramente humanas. Tenemos que levantar nuestra mirada hacia lo más alto, que es lo que Dios nos propone. Fíjense cómo el ser humano, incluso por su propia naturaleza psíquica, tiene un momento siempre en la vida que algunos psicólogos, psiquiatras les llaman la crisis de la mitad de la vida, ¿sí? ¿A qué se refiere esta crisis de la mitad de la vida? Esto es, hagan de cuenta como que si alguien estuviera esforzándose toda su vida por estar escalando un edificio o construyendo un edificio, y en el momento que llega a la cima o que lo termina, empieza a contemplarlo y dice: esto no era lo que yo pensaba, esto no era lo que yo había soñado, esto no cumple con todas mis expectativas. Ese momento de la crisis de la mitad de la vida, que dicen algunos que están entre los 45, 50, a veces un poquito menos, ¿sí? Pasa precisamente esto. Y es cuando vienen muchos divorcios, por ejemplo. La persona que se había casado con tantos sueños, con tantas esperanzas, después de un tiempo dice: esto no era lo que realmente yo había soñado. Y viene la tentación de regresar a Emaús, es decir, de divorciarse. Viene la tentación de dejar todo eso, de todo el proyecto familiar. Viene la tentación de empezar algo nuevo, ¿sí? Ese es el camino de la desilusión. O bien en este mismo periodo de la crisis de la mitad de la vida, muchas empresas también fracasan, ¿verdad? Porque los dirigentes ven que no era lo que ellos habían planeado, lo que habían soñado, etc. Y en la vida personal también muchas personas se quedan en el camino de la depresión, en el camino de Emaús, precisamente porque no se sienten realizadas, no se sienten plenas. Ya tengo 30 y tantos, ya tengo 40 y tantos, ya tengo 50 y tantos. Yo había pensado que a mi edad hubiera podido alcanzar estos triunfos, alcanzar estos objetivos. Sin embargo, veo que no lo he logrado. Y viene ese desánimo, viene ese pesimismo, viene esas ganas en ocasiones de salir por la puerta falsa o de dejarlo todo, o bien, como es en muchísimos casos, por desgracia, vivir en un momento constante de depresión, de sinsentido, de un camino al fracaso, de abandonar todos los proyectos que se tenían y de esa desilusión. En todas estas situaciones que son muy humanas, ¿verdad? Que son pues muy mundanas también, Jesucristo no nos deja solo. Yo creo que este pasaje nos debe de ayudar a descubrir el sentido de nuestra vida, el sentido del matrimonio, el sentido de todo el esfuerzo que hemos logrado o que hemos invertido en los proyectos. No es el momento de abandonar Jerusalén, es el momento de darle un sentido a nuestra vida, es el momento de levantar nuestra mirada y ver el horizonte todavía más amplio. No nos quedemos solamente con las cosas mundanas, tenemos que encontrarnos con aquel que le da sentido a la vida, y ese sentido debe de ir más allá de esta propia vida terrena, y ese es Jesucristo con su resurrección. Aquellos discípulos esperaban simplemente que fuera un gran guerrero. Sin embargo, Jesús no es solamente un gran guerrero, Jesús resucitó. Ninguno de los profetas anteriores resucitó. Jesús es el vencedor de la muerte, y con ello nos da una expectativa diferente, una expectativa más amplia. Sí, gracias a la resurrección de Cristo, Él viene a liberarnos, si nosotros así lo queremos, de todo aquello que nos oprime, de ese sinsentido de la vida, de esa depresión constante, de esas desilusiones que lleva consigo mismo la vida. Jesucristo viene a darnos una nueva visión, una nueva oportunidad. Por eso mismo
se hace el encontradizo con estas personas. Va en ese camino y se encuentra con ellas, se hace el encontradizo y empieza un diálogo. Y empieza también a explicarle las Escrituras. Y aquí podemos detenernos un poco. ¿Dónde podemos encontrarnos con Jesús? En primer lugar, podemos encontrarnos en la palabra de Dios, en las mismas Escrituras. ¿Tienes desilusión? ¿Tienes desesperanza? ¿Estás pesimista? Recurre a la Sagrada Escritura. Vas a ver cómo ahí el Señor te va a hablar. Las Sagradas Escrituras no son como los demás libros que tenemos ahí en nuestra biblioteca, ¿sí? La Sagrada Escritura es el conjunto de libros que contiene una palabra viva, que te responde, que te habla, ¿sí? Otro libro cualquiera simplemente lees las palabras del autor que hizo hace tiempo, ¿sí? En cambio las Sagradas Escrituras es una lectura viva. El autor mismo está dialogando contigo y te está dando un mensaje. ¿Te sientes deprimido? ¿Quieres abandonar Jerusalén? Jerusalén viéndolo como el lugar de la esperanza, el lugar de los sueños, el lugar de las grandes expectativas. ¿Quieres abandonarlo? ¿Quieres ir al camino del fracaso, que es el camino de Maús? Ponte en contacto con las Escrituras y vas a ver cómo Dios va a darte una visión diferente y vas a regresar nuevamente al lugar de las esperanzas, al lugar del consuelo, al lugar del optimismo. A Jesús lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, pero también lo podemos encontrar de una manera velada, ¿sí? Que la ciencia jamás va a poder explicarlo con sus métodos positivistas, ¿verdad? Pero lo vamos a encontrar en la Eucaristía. En ese momento de partir el pan, en el momento de la Eucaristía, que eso es lo que significa, se les abren los ojos a estos discípulos. ¿Cuántas veces también se nos han abierto los ojos a ti y a mí al participar de una Eucaristía? En el momento del encuentro con Jesús sacramentado, se nos abren los ojos, se nos abre la inteligencia y podemos vislumbrar un camino, una solución, una forma diferente de vivir nuestra vida. Pero sobre todo entramos en el encuentro de aquel que nos devuelve la esperanza, aquel que nos devuelve el sentido de nuestra existencia. Por eso mismo en este lugar específico, ¿verdad?, de la Eucaristía podemos encontrarnos con Jesús. Yo sé que en estos momentos muchas personas están sufriendo por la falta de oportunidad, ¿verdad?, de asistir de una manera personal a la Eucaristía, de poder recibir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, como lo he repetido en otras ocasiones, la intención que ustedes tienen al seguirnos a través de las redes sociales que están en casa es lo que la fe precisamente nos lleva a declarar que ustedes están teniendo un verdadero encuentro con Jesús. Tal vez no puedan comulgar de una manera sacramental, pero sí están haciendo de una manera espiritual, y esa es una presencia viva y real. Han escuchado la palabra de Dios, las lecturas en esta asamblea, porque estamos de alguna manera, aunque sea virtual, reunidos como iglesia. Todos los que están en su casa, el sacerdote que se encuentra presidiendo y el pequeñísimo equipo que nos ayuda a transmitir, ¿sí? Estamos reunidos como familia, como asamblea, y hay una presencia real de Jesucristo. Hay una presencia real de Dios en medio de nosotros, ahí en sus casas, aquí en el templo y en cada uno de los hogares en donde se reproduce y en donde nos siguen esta transmisión. Ahí está la presencia real de Cristo que nos anima, ¿sí? A Jesús lo podemos encontrar también en la Eucaristía. Estamos en la Eucaristía y Jesús está aquí en medio de nosotros y está en cada uno de sus hogares, porque así lo hemos hecho partícipe nosotros. De tal manera que a Jesús lo podemos encontrar también en la Eucaristía de una manera especialísima, ¿sí? También lo podemos encontrar en la familia reunida. Estos discípulos se regresan a Jerusalén, ¿sí? Regresan incluso, fíjense cómo era su alegría, su optimismo, que ellos emprenden el viaje de noche, inmediatamente después de que Jesús se desaparece de su vista, pero se queda de una manera virtual en el pan que ellos
han comulgado, ¿sí? Ellos tienen la fortaleza incluso para caminar en medio de la oscuridad. Y la oscuridad con todo lo que litúrgicamente y bíblicamente significa la diversidad, las distintas situaciones opuestas al ser humano, las dificultades, todo lo que significa la oscuridad, el peligro. Ellos son capaces de atravesarlo todo esto. ¿Por qué? Porque se han encontrado con Jesucristo y llegan al lugar del encuentro, al lugar de la familia, ahí donde están reunidos los discípulos de Jesús y les cuentan su experiencia. También ahí en la familia es un lugar especialísimo para encontrarse con Jesús. Hoy tenemos, gracias a estas situaciones, pues tenemos esta oportunidad, porque realmente es una oportunidad, ¿sí?, para convivir de una manera como jamás lo habíamos hecho, ¿verdad? Tanto tiempo jamás yo creo que habían tenido las familias que están en casa para convivir, ¿sí? Para volver a dirigir su mirada hacia Jerusalén y no hacia Emaús, es decir, al lugar que le da sentido a la misma familia. Entonces, esa es una gran oportunidad para encontrarse también con Jesús ahí en la familia, ¿sí? Y también un lugar especial que nos alienta nuestra fe es precisamente el magisterio. En este caso, representado, y como siempre ha sido representado, por Pedro, ¿sí? En verdad Jesús ha resucitado, ¿sí? Y se le ha aparecido a Pedro. Así es, son de las palabras finales que escuchamos en el Evangelio. ¿Qué significa esto? La iglesia que tiene a Pedro como el pontífice, ¿sí? Que es Pedro el que lleva las llaves. Pedro es el que confirma en la fe, de tal manera que tenemos que seguir orando por nuestro Papa Francisco, ¿sí? Para que él siga alentándonos en la fe del resucitado, en la fe de aquel que nos devuelve nuestro optimismo, nuestra alegría, nuestra confianza. Solamente en este encuentro con Dios, en este encuentro con Cristo, nosotros vamos a poder salir adelante de cualquier noche oscura, de cualquier dificultad, de cualquier situación que nos asuste y que nos amenace. Salimos victoriosos porque nos hemos encontrado con Cristo. Ojalá que este tiempo de Pascua y estas situaciones en donde hay mucha gente que está con esa angustia, con esa desesperanza, con esa tristeza, cada uno de nosotros seamos testigos del resucitado, nos encontremos con Él y podamos también compartir esa alegría que solamente viene de lo alto, que solamente viene del resucitado. Que así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. Hermanos, hermanas, les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia, por todos los cristianos, para que como los discípulos de Emaús sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al compartir el pan de la Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los niños que en esta Pascua harán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a Jesús que los ama y acompaña. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes, como aquellos discípulos, anuncian la alegría de haber encontrado a Jesús, para que sepan que el Señor nos acompaña en todo el camino de la vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que se han quedado sin trabajo, por los jóvenes que solo encuentran trabajos precarios, por todos los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones injustas hagan lo que esté en sus manos para resolverlas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
por quienes nos hemos reunido en la iglesia para celebrar la Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos llene de gozo del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en este día has reunido a tu iglesia, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. Él que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestra ofrenda llegue a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo hoy será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro amor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Sigamos orando, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que así sea. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Agustín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Rogelio, sus obispos auxiliares y emérito, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Dr. José de la Garza García en su primer aniversario luctuoso, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado
Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué dichosos nosotros que estamos invitados a participar en este banquete celestial. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El gran convite de la comunión, mientras la cena Cristo instituyó, un sacramento, obra de su amor. En aquella noche Cristo nos dejó. Al dar las gracias y al partir el pan, se da en comida el Rey Celestial. Este es el cuerpo, pan de salvación. Este es el cáliz de la redención. En esta mesa viene un gran rey, es el Cordero de la nueva ley. Dios con nosotros en señal de amor, viene a nuestras almas en la comunión. El pan del cielo viene a nuestro altar como alimento de inmortalidad. Baja del cielo un nuevo maná, vida de los hombres, fuente de verdad. Les invito a hacer una comunión espiritual. Señor nuestro Jesucristo, creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amamos por sobre todas las cosas, quisiéramos recibirte sacramentalmente, pero al no poderlo hacer en ese momento, te pedimos que vengas de manera espiritual a nuestro corazón. Con la seguridad de haberte recibido, te pedimos que no permitas que nos separemos de ti. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano y de todo el mundo, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan una excelente semana. Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Cristo ha resucitado, hemos visto al Señor. Cristo ha resucitado, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor.